Muy bien, vamos a repasar entonces el concepto de función, dominio y las gráficas de algunas funciones conocidas. Recordemos que función, la definición de función es una regla que asigna a cada elemento del conjunto de salida un único elemento en el conjunto de llegada. Entonces, es una regla que asigna a cada elemento de un conjunto de salida que llamaremos rango, un único elemento, esto es lo que lo distingue de las relaciones, un único elemento del conjunto de llegada. Así lo que tenemos entonces, si este es el que hace las veces del conjunto de salida y vamos a llamar x a cada uno de los elementos, lo que hace la función, vamos a denotarla como f, es aplicarle la regla y obtenemos unos resultados, vamos a llamarlos y, que son el resultado de aplicarle f a cada uno de esos elementos. Este conjunto de llegada, que es el conjunto de todos los resultados, a esos resultados se les llama imágenes y a este conjunto de llegada se les llama rango. Así, el rango de la función, denotado así, está compuesto por el conjunto de imágenes de la función, entendiendo imágenes como los valores de la función, los resultados. Y este conjunto, que es el conjunto de salida, cada uno de esos elementos de ahí, vamos a llamarlos preimagen. A este conjunto de salida se le llama dominio y se denota por T sub f. Entonces tenemos un conjunto de salida que vamos a llamar dominio, le asignamos, le aplicamos la función y obtenemos unos resultados. A esos resultados son los valores de la función, más conocidos como imágenes de la función. A ese conjunto de llegada se le llama rango. Si lo pensamos gráficamente, vamos a distinguir las curvas que sí son función, le podemos hacer la prueba de la recta vertical. Por ejemplo, esta curva no corresponde a una función porque si yo trazo cualquier recta vertical de aquí en adelante, para este elemento existen dos elementos en el conjunto de llegada. Contradice la definición que a cada elemento del conjunto de salida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Esta se queda en relación, no clasifica como función. Entonces, si lo podemos ver gráficamente, ¿qué será la gráfica de una función? La gráfica de una función, representémosla así, es un conjunto de puntos de pares ordenados en el plano XY, donde Y es igual a f de x siempre y cuando cada uno de esos x pertenezca al dominio de la función, porque si no, no tiene sentido. Por ejemplo, si estamos pensando en y igual a f de x igual a raíz de x, en los reales no tiene sentido hablar de la raíz de menos 8, por ejemplo. Esta es el dominio de esta función. ¿Quién serían? Serían todos los positivos y el 0, porque raíz de 0 es 0. O sea que el dominio de esta función sería de 0 a infinito. Graficarla. Inicialmente le podemos dar pares ordenados, una nube de puntos, pero si pensamos en y igual a raíz de x, este es un pedacito, si elevamos al cuadrado ambos lados, es un pedacito de esta parábola que tiene eje focal, el eje x, abre para la derecha, o sea que estaríamos hablando de esta parábola completa. Pero si me devuelvo a la que realmente tenemos, es solamente un pedacito de esa parábola. Esta, así, es una función, no completa la parábola como la teníamos. Si tenemos, por ejemplo, y igual a 1 sobre x2 menos 1, para hallar el dominio de esta función, como tenemos problemas en los reales con las raíces de números negativos y tenemos problemas con las divisiones por 0, o sea que el dominio de esta función, ¿qué tendríamos que hacer? Mirar cuando el denominador es igual a 0. Este es igual a 0 cuando x es igual a más o menos 1. O sea que el dominio de esta función son todos los reales menos el 1 y el menos 1. Es en los únicos números donde pone problema. Así, tenemos que cuidarnos entonces de las divisiones por 0 y de las raíces de números negativos. Por ejemplo, si tenemos esta función y igual a raíz de x menos 2 sobre x más 1,
como es una raíz, ¿qué tenemos que hacer para buscar el dominio? Tenemos que mirar cuando todo lo de adentro, absolutamente todo el radicando, es mayor o igual a 0, porque raíz de 0 es 0. Entonces tenemos que resolver esta desigualdad. Mayor o igual a 0. Pero un cociente, ojo, un cociente es igual a 0 cuando el numerador es 0, no cuando el denominador es 0, porque habría una división por 0. Esta ya está completamente factorizadas por desigualdades. Vamos a aplicar el cementerio resumido, el método del cementerio resumido. Dispongamos en esta recta los números que anulan cada uno de los factores, que para el denominador es -1 y para el numerador es 2. Démosle un valor menor que -1, por ejemplo -2. Para -2 esto es negativo, no nos importa cuánto, nos importa el signo, -4. Para -2 este también es negativo, pero menos dividido menos da más. Un número entre -1 y 2, 0, un número fácil, no tiene que ser un número complicado. Si es 0, 0 menos 2 da negativo y 0 más 1 da positivo, menos dividido más da menos. Y un número mayor que 2, por ejemplo 3, 3 menos 2 da 1 positivo y 3 más 1 da 4 positivo, más dividido más da más. ¿Qué necesito en esta desigualdad? Los mayores iguales a 0, o sea, los positivos en ese método pues, del cementerio resumido. O sea que el dominio de esta función es de menos infinito hasta -1. Ojo, ¿el -1 puede ir cerrado? No, porque es el que anula el denominador. Abierto, unido, de 2 en adelante. Este 2 sí puede ir cerrado porque si lo reemplazo por 2, 2 menos 2 da 0, 0 sobre 3, eso es 0, o sea, de 2 cerrado hasta infinito. Es así que se halla entonces el dominio de cierto tipo de funciones, entendiendo el dominio como ese conjunto de valores que puede tomar la x para poderle aplicar la función en cuestión. Para graficarlas, entonces, hay unas funciones conocidas, se distinguen la función lineal, las polinómicas, las racionales. Vamos a enunciar aquí unas cuantas de ellas y vamos a ver qué pasa con el dominio de cada una de ellas. Si lo queremos, funciones clásicas, por nombrarlas, las lineales, que las lineales son de la forma y igual a f de x igual a mx más b. Recordemos que este acompañante, este coeficiente de la x es la pendiente de esa recta, que son las lineales, pues, las rectas. Y esta constante de aquí es el intercepto con el eje y. Recordemos que si la pendiente es mayor que 0, la disposición de la recta es, por ejemplo, esta. Si la pendiente es menor que 0, la disposición de la recta es, por ejemplo, esta. Que el concepto que nosotros tenemos de pendientes tiene que ver con el grado de inclinación, el ángulo de inclinación de la recta, con respecto al eje x positivo. Está relacionado directamente con la tangente del ángulo que forma con el eje x. ¿Sí? Por eso es que en el segundo cuadrante, cuando queda en el segundo y cuarto cuadrante, la pendiente es negativa, porque la tangente es negativa ahí. Y si la pendiente es 0, es porque la recta es horizontal, que esa se conoce, supongamos y igual a k, una constante, donde k es cualquier número real. Esta es la función, esta se conoce como la función constante. El dominio de esa función son todos los reales y el rango, el dominio de esta función son todos los reales y el rango de la función es solamente el valor de la constante. Está compuesta por solamente un elemento que es k, siendo ese k positivo, negativo o 0. El dominio de la función lineal son todos los reales, el rango también son todos los reales. De ahí vamos a las cuadráticas, que las cuadráticas son polinomios de grado 2 en la variable x, y igual a f de x igual a, la forma general es ax2 más bx más c. Si uno completa cuadrado, puede ver esta cuadrática en la forma de la ecuación de la parábola, la ecuación canónica de la parábola. El dominio de esta función son todos los reales y el rango depende de su gráfica, depende del vértice. Si nosotros queremos hallar el vértice para saber cuál es la coordenada x del vértice de esta parábola,
La coordenada x del vértice de esta parábola es menos b sobre 2a. Esa es la coordenada. Esta se reemplaza en esta función para poder hallar la respectiva y, para hallar la coordenada completa del vértice. Por ejemplo, si tenemos y igual a x2 más x menos 8, no se trata de factorizarla, se trata de completar cuadrada. Entonces y es igual a x2 más x menos 8. Para completar cuadrado recuerden que como tengo el término cuadrático y el mixto, entonces al coeficiente del término mixto, 1 en este caso, lo divido por 2 y lo elevo al cuadrado. Eso es lo que me falta para completar el trinomio cuadrado perfecto. Es un cuarto, o sea que esto es igual a x2 más x más un cuarto. Pero si yo sumo un cuarto, para que esto tenga sentido, si se dé la igualdad, tengo que restar un cuarto, menos 8. O sea que esto es igual a x más un medio al cuadrado, menos 4 por 8, 32, 33 cuartos. Eso es 8 con algo. Si la quiero graficar, recuerden el concepto de parábola, que aquí son las funciones cuadráticas. O sea que las funciones cuadráticas en la variable x no son más que parábolas en el plano. Entonces si yo dispongo el plano, el eje x, el eje y, este también fuera de llamarse preimágenes también se llaman abscisas, y los valores de la función o las imágenes de la función también se llaman ordenadas. Entonces un parcito que pertenezca a una función, a una curva, un parcito de la forma de XY, estas son las preimágenes, pero también se llaman abscisas. Estos son los valores de la función, las imágenes o las ordenadas de la función. Entonces, si yo quiero graficar esta parábola, la gráfica de esta parábola, x más un medio al cuadrado menos 33 cuartos, esta es una parábola que tiene el eje x, como el coeficiente de aquí afuera es positivo, abre para arriba, está trasladada. El vértice de esta parábola es menos un medio, vamos a llevarla a la forma canónica primero. O sea, esto es y más 33 cuartos igual a x más un medio al cuadrado. Recordemos que la forma canónica en este caso está dada por x menos h al cuadrado igual a 4p que multiplica a y menos k. Siendo hk las coordenadas del vértice, o sea, quien acompaña a x en su cuadrado y quien acompaña a y. Esto tiene que ver con la longitud del lado recto, o sea, qué tan amplia o qué tan angostica es la parábola. Aquí le podemos dar un valor, vamos a ubicar el vértice para nuestro caso es menos un medio menos 33 cuartos. Entonces voy a subirle un poquito este eje. Entonces, menos un medio, supongamos que esto es 1, entonces por aquí está menos un medio. Y 33 cuartos es 8 con algo, entonces supongamos, aquí la escala la voy a hacer diferente. Recuerden que no importa si entre los ejes las escalas son diferentes. Lo que no puede ocurrir es que de aquí a aquí haya 1 y ya el que siga aquí sea 2. Hay que conservar en el mismo eje la misma escala, pero no tiene que ser la misma escala para los dos ejes. Miren que aquí, mientras dos cajoncitos para nosotros va a ser 1, en el eje Y este cajoncito van a ser 2. ¿Sí? Así voy a hacer la escala. Entonces, 2, 4, 6, 8. Menos 8, esto sería menos 10, menos 8. Supongamos que por aquí está menos 33 cuartos. Entonces, este es el vértice de la parábola. Ya sabemos que las parábolas son así o así. Es para arriba porque el coeficiente de aquí afuera es positivo. Va para arriba. Y para saber, entonces, va para arriba. Para saber qué tan amplia o qué tan pequeña hacerla, le podemos dar cualquier valor a esta ecuación, a la función. De hecho, la pueden hacer desde acá. Ahí sí podemos factorizarla para saber dónde corta el eje X, porque en una parábola, si uno la factoriza, esa factorización, cuando se hace 0, cuando igualo ese polinomio o esa cuadrática a 0, lo que hago es encontrar los cortes con el eje X. Aquí si la X es igual a 0, la Y da menos 8, o sea que pasa por aquí, este es simétrico, entonces voy a hacer un más o menos.
Esta es entonces la gráfica de la parábola. Entonces,